Hola a todos, espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy la historia nos trae un giro inesperado. Tutieu ha caído gravemente enferma justo cuando el clima comienza a cambiar. Su cuerpo está débil, la fiebre no cede, y en medio de todo solo Uri permanece a su lado cuidándola con ternura. Le prepara leche caliente, sus medicinas y hasta un plato de arroz con salchichas caseras, todo con el deseo de verla sonreír de nuevo. Pero no todo es lo que parece. Lin, que finge preocupación, esconde en su mirada oscuros pensamientos y planes secretos. ¿Podrá Tutieu recuperarse no solo de la enfermedad, sino también de las trampas que se están tejiendo a su alrededor? Acompáñanos en este episodio lleno de emoción, amor y misterios que poco a poco saldrán a la luz. Tutieu siempre había sido una mujer fuerte, decidida y poco acostumbrada a mostrar debilidad. Pero esos días de cambios de temperatura la tomaron por sorpresa. Una simple brisa fría una tarde lluviosa, y su cuerpo, cansado por el trabajo y las preocupaciones, empezó a resentirse. Primero fue un ligero mareo, luego un dolor de cabeza persistente, y en cuestión de horas la fiebre subió dejándola exhausta. Apenas podía mantenerse en pie, su piel estaba pálida, y sus manos temblaban como si el invierno se hubiera instalado dentro de ella. Uri, al verla en ese estado, no dudó ni un segundo. Dejó todo de lado para quedarse a su lado, cuidándola con una paciencia infinita. Le puso un paño húmedo en la frente para aliviarle el calor, preparó leche caliente y le ayudó a sentarse para que pudiera beberla despacio. «Tienes que hidratarte», Tutieu le decía con voz suave, mientras ella apenas lograba responder con una sonrisa débil. No había descanso para él. Cada vez que la fiebre subía, él estaba allí controlando la temperatura, cambiando las sábanas húmedas, vigilando que tomara sus medicinas a tiempo. Tutieu, aunque se sentía agotada, trataba de colaborar. Sabía que Uri se estaba esforzando por ella, y no quería preocuparlo más. Aún con el cuerpo entumecido y los escalofríos recorriéndole la espalda, hizo el intento de comer un poco del arroz con caldo que él le preparó. Solo un poco, para recuperar fuerzas, insistió él con ternura. Y ella, aunque sin apetito, obedeció. El sabor cálido del caldo le trajo algo de consuelo, una sensación familiar que le recordó que no estaba sola. Entre respiraciones pesadas y momentos de lucidez, Tutieu miraba a Uri y pensaba en cuánto significaba tenerlo a su lado. En su mirada no había compasión, sino un cariño profundo, tranquilo y sincero. Él no necesitaba decir mucho. Sus gestos hablaban por sí solos. Cada vez que le acomodaba la manta, cada vez que le apartaba un mechón de cabello del rostro, era como si le dijera en silencio: «Estoy aquí y no me iré». Fuera de la habitación el viento soplaba fuerte y la lluvia golpeaba el techo, pero dentro, el ambiente era cálido y lleno de calma. El sonido del reloj, el leve murmullo de la tetera en la cocina y la respiración pausada de Tutieu componían una escena de serenidad casi íntima. Ella, aunque aún débil, comenzó a sentirse más tranquila. La fiebre bajó poco a poco y por primera vez en 2 días logró dormir profundamente. Uri se quedó junto a ella observándola con una mezcla de alivio y ternura. En su mente recordó todas las veces que Tutieu había sido la fuerte, la que siempre estaba lista para ayudar a los demás sin pedir nada a cambio. Ahora era su turno de cuidarla, de devolverle un poco de todo lo que ella había dado. Aunque Tutieu seguía enferma, con el cuerpo débil y la fiebre todavía presente,
Uri decidió continuar con el plan que ella había tenido antes de caer enferma, preparar el tradicional lapsuon, una especie de embutido casero que ella tanto disfrutaba hacer cada invierno. No quería que su enfermedad le impidiera disfrutar de aquello que la hacía feliz, así que se propuso terminarlo por ella, cuidando hasta el más mínimo detalle. Desde temprano, Uri se arremangó la camisa y se puso manos a la obra. Lavó con esmero las tripas del cerdo, asegurándose de que quedaran perfectamente limpias y sin rastros de grasa. Era un trabajo meticuloso y algo pesado, pero él lo hacía con paciencia, como si cada movimiento fuera una caricia silenciosa, dedicada a Tutieu. Después, cortó la carne en trozos pequeños, intentando recordar exactamente cómo ella lo hacía. Cada vez que dudaba, miraba hacia el interior de la casa donde ella descansaba y sonreía. Seguro me diría que no corte tan grande. Cuando llegó el momento de preparar los condimentos, Uri demostró su dedicación absoluta. En la mesa de la cocina colocó los ingredientes que Tutieu había dejado preparados días antes: ajo picado, anís estrellado, cardamomo hat doi, esas semillas aromáticas que ella tanto apreciaba, polvo de achiote, glutamato chile en polvo, 5 especias, miel, salsa de pescado y un toque de licor de arroz. Cada aroma se mezclaba con otro, llenando la cocina con un perfume cálido y profundo, una mezcla de dulzura y fuerza igual que ella. Uri mezcló todo con cuidado, probando el sabor con la punta de la lengua, tratando de imaginar la reacción de Tutieu. Tal vez un poco más de miel, murmuró y añadió unas gotas sonriendo. No cocinaba solo por cumplir una tarea. Lo hacía con amor, con ese tipo de cariño silencioso que se demuestra en los gestos cotidianos, en la dedicación sin palabras. Cuando terminó de preparar la mezcla, comenzó el proceso de rellenar las tripas con la carne condimentada. Era un trabajo lento, pero él no se impacientaba. Mientras el sol del mediodía se filtraba por la ventana, Uri se movía con serenidad, concentrado, con la mente puesta únicamente en ella. Afuera el viento frío agitaba las hojas secas del patio, pero dentro la casa estaba llena de vida, de ese calor que solo el amor puede encender. Luego preparó el fogón y la parrilla para secar las salchichas. Encendió el carbón con cuidado, ajustando la distancia para que el calor fuera el justo, ni demasiado fuerte ni demasiado débil. Cada tanto se acercaba a la habitación para comprobar cómo estaba Tutieu. Ella, débil pero sonriente, lo observaba desde la cama. «Uri, no tienes que hacerlo todo tú solo», susurró con voz cansada. Pero él solo negó con la cabeza y respondió suavemente: «Tú descansa. Yo solo estoy terminando lo que empezaste», mientras las salchichas se secaban lentamente. Uri volvió a la cocina para preparar un poco de arroz con caldo y trozos de carne picada, pensando en que Tutieu necesitaba algo suave para comer. El aroma del caldo se mezcló con el de las especias de lapsuon, creando una atmósfera hogareña cálida, llena de paz. Esa tarde, cuando finalmente se sentó junto a ella para darle de comer, Tutieu lo miró con ojos brillantes, sin poder contener la emoción. No hacía falta decir nada. La gratitud y el cariño estaban en el aire, en cada mirada, en cada gesto. Uri le acercó la cuchara, cuidando de que no estuviera demasiado caliente, y sonrió. «Todo estará bien. Solo tienes que ponerte mejor». En esos instantes, más que cocinar, Uri estaba construyendo algo mucho más profundo, un refugio, una promesa silenciosa de amor y compañía.
Su dedicación iba más allá del deber. Era un lenguaje del corazón, una forma de decir te quiero sin necesidad de palabras. La tarde cayó lentamente sobre el pequeño hogar, y mientras el aroma del lapsuon recién secado llenaba el aire, Tutieu se sintió más tranquila, no solo por el sabor o el cuidado, sino porque comprendió que en el amor verdadero, los gestos más simples como preparar un plato, encender el fuego o cuidar del otro en silencio son los que realmente permanecen. Aquel día Uri no solo completó la receta de Tutieu, sino que también dejó grabado en su corazón un recuerdo imborrable, el de un amor que se demuestra con actos con ternura, y con la certeza de que incluso en los días más fríos, siempre habrá alguien dispuesto a encender el fuego por ti. Cuando la madre de Tutieu se enteró de que su hija estaba enferma, no pudo evitar sentir una profunda preocupación. El simple pensamiento de verla débil, acostada y con fiebre la llenó de angustia. Sin pensarlo 2 veces, la llamó para escuchar su voz y asegurarse de que no fuera nada grave. Pero al notar lo agotada que sonaba, decidió actuar de inmediato. Preparó una olla de caldo de arroz caliente con el mismo sabor de la infancia de Tutieu y salió rumbo a su casa. Mientras caminaba por el pequeño sendero que conducía a la vivienda, el vapor del caldo escapaba suavemente del recipiente mezclándose con el aire frío de la tarde. Aquella sopa no era solo un remedio para el cuerpo, sino también un símbolo de amor, el tipo de cariño silencioso que solo una madre sabe transmitir. Al llegar, Uri la recibió con una sonrisa amable, aunque en su rostro se notaba el cansancio de haber pasado días cuidando de Tutieu. «Pase, señora, ella está descansando, pero seguro le alegrará verla», dijo con tono cálido. La madre de Tutieu asintió, y al entrar en la habitación el corazón se le encogió. Ver a su hija tan pálida y débil le arrancó un suspiro. Se sentó junto a la cama, tomó su mano y con una voz suave le dijo: «Con mi sopa te pondrás bien pronto, hija». Tutieu, aunque apenas tenía fuerzas para hablar, sonrió débilmente. Su madre siempre tenía ese don de hacer que todo pareciera más fácil, más ligero, incluso en los momentos difíciles. Uri desde un rincón observaba la escena con respeto. Comprendía la conexión entre madre e hija y sentía una profunda admiración por esa ternura inquebrantable. Todo parecía finalmente calmarse en la pequeña granja de Tutieu. Las nubes del invierno se movían lentamente sobre los campos, y el aire fresco traía consigo una sensación de tranquilidad. Sin embargo, esa paz era frágil como una fina capa de hielo a punto de romperse. En medio de esa aparente normalidad, Lin, con su sonrisa amable y su voz suave, expresó su deseo de acompañar a su madre hasta la granja de Tutieu. A simple vista parecía un gesto de cortesía, una visita inocente. Pero Uri, que la conocía demasiado bien, sintió desde el primer momento que algo no estaba bien. Cuando Lin llegó, su actitud fue impecable, saludó a todos con educación, llevó frutas frescas y se ofreció a ayudar con los quehaceres. A los ojos de cualquiera era la imagen de la amabilidad. Pero Uri, observando sus movimientos con atención, notó ese brillo extraño en su mirada, esa sonrisa demasiado calculada. No necesitaba palabras para entender que Lin no había cambiado. Seguía siendo la misma persona manipuladora y obsesiva que siempre había intentado separarles. Al final de la tarde, mientras Tutieu descansaba dentro de la casa, Uri decidió enfrentarla. La encontró junto al corral, fingiendo acariciar a uno de los perros y sin rodeos, le habló con voz firme, contenida pero cargada de advertencia. Lin,
No te atrevas a hacerle daño otra vez, le dijo mirándola fijamente. Si intentas cualquier cosa contra tu tío, te juro que no te lo perdonaré. Lin levantó la cabeza lentamente, y en sus labios apareció una sonrisa helada. Daño respondió con un tono casi dulce. No sé de qué hablas, Uri. Solo quiero ayudar. Me duele verla así, enferma, débil. Pero él no se dejó engañar. Dio un paso más cerca y replicó: Tú y yo sabemos muy bien lo que escondes detrás de esa máscara. No la toques ni con palabras ni con actos. Por un instante los dos se quedaron en silencio. Solo se oía el viento golpeando las ramas secas y el lejano mugido de las vacas. Lin apartó la mirada, pero en sus ojos brillaba una mezcla peligrosa de rencor y desafío. Apretó los labios disimulando la rabia que hervía por dentro. Por su parte, Lin regresó a su casa con el rostro sereno, pero en su interior ardía la furia. No podía soportar la manera en que Uri la había enfrentado, ni el hecho de que él, antes tan cercano, ahora solo tuviera ojos para tu tío. En su habitación encendió una vela y comenzó a escribir algo en un cuaderno viejo, mientras sus pensamientos se volvían cada vez más oscuros. Si él cree que puede protegerla para siempre, murmuró para sí misma, ya veremos cuánto dura esa felicidad. Esa frase dicha en voz baja marcó el comienzo de un nuevo capítulo en su retorcida obsesión. Porque Lin no planeaba atacar de frente. Su estrategia sería mucho más sutil: sembrar dudas, manipular emociones y poco a poco debilitar la paz que tanto esfuerzo les había costado construir.